Vamos a hacer una revisión un poco breve de lo que fue el primer curso. ¿Dónde están las bases para, diríamos, tener una aproximación práctica de lo que es una patología del sistema cardiovascular, una ubicación topográfica del punto de la lesión, y en base a ello poder diseñar un plan de trabajo y una estrategia terapéutica? Siempre es importante tener un enfoque fisiopatológico de los problemas porque el tratamiento es corregir las modificaciones fisiopatológicas que la enfermedad genera. Bueno, empezaremos presentando tres supermáquinas, una en el mar, otro en el aire y otro en la tierra. Bueno, este año no ganó el campeonato mundial, pero es uno de los mejores vehículos a 4 ruedas sobre la tierra. De repente el avión más avanzado que hay y el buque, pues, maravilla de la ingeniería. Cada supermáquina tiene su entorno, tiene su funcionamiento, su misión. En el tórax tenemos tres supermáquinas. Una que es el ventrículo derecho, que su misión, entorno es manejar volumen, volemia. La aurícula izquierda, una cavidad que maneja niveles de presión diferentes al ventrículo derecho. Como verán, tiene movimiento diferente al del ventrículo derecho. Acá se pueden reconocer tres momentos en el movimiento de la aurícula. La aurícula, entre otras condiciones, maneja volumen, pero cuando se le incrementa la presión, empieza a desarrollar inconvenientes. Y finalmente, el ventrículo izquierdo, que es una máquina que maneja presiones muy bien, pero si le ponemos volumen, definitivamente claudica rápidamente. Volumen, por supuesto, de forma aguda. Es como al buque, querer que vaya por el aire, al auto por el mar y al avión por la tierra. Definitivamente no es para lo que han sido diseñados. Estas son imágenes de reconstrucción tridimensional que hemos hecho mediante la ecocardiografía, que es lo que la tecnología hoy en día nos permite para el estudio de la patología cardíaca. Esta es una imagen un poco, digamos, anterior a la tridimensional. Muestra un corazón funcionando. En este plano vamos a activar el puntero. Ahora sí, en este plano los tractos de entrada del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. En este plano la vía de salida del ventrículo izquierdo. Y un poco más anterior, en un sentido cruzado, estaría la vía de salida del ventrículo derecho. Si todo funciona bien, solamente tenemos un ruido cuando se cierra la válvula mitral y otro ruido cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar. Cuando algo no funciona bien, tenemos todos los signos que vamos a revisar rápidamente. Cuando algo no funciona bien, tenemos que hay cambios de presión en el interior de las cavidades que repercuten en la circulación pulmonar, haciendo que el paciente tenga disnea, o que repercuten en la presión venosa sistémica, haciendo que el paciente tenga fatiga, llenura precoz, desarrolle edemas, las molestias típicas de insuficiencia cardíaca derecha. El corazón se contrae merced a un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico, que se va a hablar más en detalle en la clase de electrocardiografía, se genera porque hay un movimiento de iones a través de la membrana del miocito. Los iones que se movilizan son el sodio, el calcio y todo el potasio, mediante unas estructuras que se llaman canales, los cuales por agente electroquímico o por consumo energético permiten el ingreso o la salida de estos iones dependiendo en qué momento del ciclo cardíaco estamos.
La consecuencia de esto es un impulso eléctrico que es documentable con un examen que es el electrocardiograma. Dependiendo del momento de ingreso o de salida, tenemos nosotros la sístole, tenemos la diástole, y cualquier alteración en la producción del impulso, en la conducción del impulso, en la nutrición del miocardio, en las condiciones de trabajo del miocardio, podemos nosotros verlas mediante las modificaciones de la señal del electrocardiograma, inclusive alteraciones morfológicas. Dicho esto, vamos a recordar ahora el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una serie de fenómenos hidráulicos, mecánicos que ocurren en el corazón, que se pueden estudiar en tiempo y en intensidad, medidas en voltaje o en presión. Esta es una curva de presiones que representa la presión de la aurícula derecha o izquierda. Los números son diferentes, pero la morfología es muy similar. Como verán, no es un fenómeno lineal en todo el ciclo cardíaco. Hay momentos en que la presión es más baja, otros momentos en que es más alta. La curva amarilla representa la presión en los ventrículos. Como verán ustedes, hay un momento en que aumenta notoriamente y otro momento que inclusive es menor que la presión de la aurícula. Cuando se cruza la línea de presión del ventrículo con la de la aurícula, se produce el primer ruido. El ventrículo empieza a generar presiones hasta que supera la presión de la aorta o de la pulmonar, que es la línea en azul. Se aperturan las válvulas sigmoideas en este punto y se produce la eyección de sangre. Esto es reconocible, como mencionamos en las clases de semiología, mediante la palpación de la onda de pulso. Terminada la eyección de sangre, la presión empieza a caer. Cuando cae debajo de la presión del vaso, se cierra la válvula sigmoidea y se produce el segundo ruido. Si todo anda bien, la presión sigue cayendo, cae por debajo de la presión de la aurícula, se abre la ola mitral y se genera el llenado diastólico. Una fase que ingresa más volumen, que es la fase de llenado rápido, una suerte de pausa, que es como denominada la diastasis, y posteriormente la sístole auricular. Dependiendo de la capacidad del ventrículo para relajarse óptimamente y recibir volumen, es posible que con el paso del tiempo o algunas condiciones anormales como hipertrofia ventricular o isquemia, en este momento no ingresa una adecuada cantidad de sangre, teniendo que la aurícula aumentar su trabajo y generar un mayor ingreso de volumen. Si ese es el escenario, tenemos nosotros un ruido peculiar, que es el cuarto ruido. Entonces ya empezamos a recordar que un sonido adicional me hace sospechar o en isquemia o en hipertrofia ventricular izquierda. Si el tema es que el corazón se dilató o maneja mucho volumen, en la fase de llenado rápido se produce un sonido adicional que es el tercer ruido. Entonces, vamos reconociendo que hay sonidos que me pueden hacer sospechar cambios estructurales y funcionales del corazón y empezar así un trabajo diagnóstico. Tengan presente que la mejor y más sencilla estrategia para identificar la sístole es palpar la onda de pulso. Cuando hablamos de hemodinamia, en el paciente crítico, esto es de una conferencia que hicimos el año pasado para un laboratorio, con las imágenes podemos tener nosotros representación de lo que les he mostrado en el ciclo cardíaco. Por ejemplo, esta es una técnica de examen con ultrasonido que es la ecocardiografía en modo M. Y verán ustedes que hay unas líneas ondulantes. Esto representa la pared anterior del ventrículo derecho.
el septum interventricular, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Observarán ustedes que en un momento la distancia entre las dos paredes es mayor que en otro momento. Cuando la distancia es menor es que se ha activado el miocardio, se ha generado la contracción, por eso se engruesa acá la pared y se genera la eyección de sangre. Entonces, es una forma de representar el ciclo cardíaco y vean ustedes que es perfectamente diferenciable la diástole de la sístole. Con la señal de color también representamos exactamente lo mismo. Cuando tenemos nosotros la señal de humo rojo que se ve acá en el ventrículo izquierdo, que es esta imagen triangular, estamos en diástole. ¿Por qué? Porque la sangre está pasando de la aurícula hacia el ventrículo. Observarán ustedes que cuando el color cambia a azul, el ventrículo se achica, es porque se ha contraído, que es lo que observamos acá, y la sangre sale por la aorta. Esto es lo que reconocemos mediante la palpación de la onda de pulso. Otra forma de observar el ciclo cardíaco. Lo interesante es que esto puede cuantificarse también mediante otra técnica que es el estudio Doppler. Y vean ustedes que los dibujos que presentamos al inicio correlacionan exactamente con lo que se puede registrar en tiempo real. Un espectro de flujo de válvula aórtica, un espectro de flujo de válvula mitral. Si nosotros empezamos a ver cómo podemos cuantificar lo que está sucediendo en el corazón, podemos nosotros medir el diámetro de la vía de salida. Esta es otra incidencia. La línea blanca muestra el diámetro del tracto de salida, el cual se asume que es circular. Si yo conozco el diámetro, la mitad es el radio. Si el radio lo elevo al cuadrado y lo multiplico por una constante 3.1416, que es pi, a la circunferencia, tengo el área del tracto de salida. Si yo mido el área de la señal Doppler sistólica, tengo lo que se denomina la integral de velocidad del tracto de salida. Si multiplico esta área por esta área, tengo el volumen que está saliendo en cada latido, de una forma no invasiva y muy sencilla. Si multiplico el volumen latido por la frecuencia cardíaca, que la puedo calcular con la señal de electrocardiografía, definitivamente tengo lo que se denomina gasto cardíaco. Si esta cifra la divido entre el área de superficie del paciente, tenemos el índice cardíaco, que son valores hemodinámicos que pueden ser obtenidos por otra tecnología que vamos a ver después, que es mediante métodos invasivos. Este es totalmente no invasivo. Las características de ingreso de la sangre a los ventrículos también se pueden medir mediante combinación de tipos de estudio, combinando el espectro Doppler con el espectro de color medido en modo M, se puede estimar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Combinando parámetros de flujo diastólico mitral con la propagación de flujo, si la relación entre la velocidad dividida entre la pendiente de la propagación es más de 2.5, la presión de fin de diástole es más de 18. Estamos cualificando. Tenemos ahora el espectro de la vena pulmonar. La vena pulmonar tiene una señal sistólica, una señal diastólica y una señal auricular reversa que coincide con la sístole auricular. La relación entre la duración de la onda A, que es esta segunda onda de flujo mitral, con la duración de la onda auricular reversa de la vena pulmonar, si la vena pulmonar dura más de 30 milisegundos que la A mitral, igual presión de llenado incrementada. Estamos cualificando. Si combinamos nosotros, como les digo, la duración de la A mitral con la A reversa pulmonar, nos permite cualificar.
Pero ideal es poner números, porque me puede decir, está alta la presión, pero ¿cuán alta está? Tenemos la señal de desplazamiento del anillo mitral o doble tisular, en donde la relación entre la onda E mitral y la onda E tisular, que es esta primera onda, me permite, llevado a una ecuación, en números calcular la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Ya no es me parece alta, sino está en 18, está en 19, está en 20, en 21, o sea, ya estoy cuantificando indirectamente la presión de llenado diastólico. Por supuesto que los números deben correlacionar con las características morfológicas. Cuando un ventrículo tiene elevada presión de fin de diástole, tiene morfología diferente que cuando la presión de fin de diástole es normal. Igual la aurícula izquierda, igual las venas pulmonares. De allí que cuando yo solicito un procedimiento, tengo que estar en capacidad de saber qué voy a pedir y saber qué voy a interpretar cuando reciba el reporte de el especialista que hizo el procedimiento. Los valores hemodinámicos requieren estrategias invasivas. El estándar de oro para poder decir un número definitivamente es las medidas hemodinámicas por catéter. Esto hasta el día de hoy no ha cambiado. Esta es la imagen de el catéter de flotación o el catéter Swan-Ganz, que es un catéter que tiene en el extremo distal un globito que se infla. Primero se ubica en una vena central, se llega a la vena cava, se llega a la aurícula derecha. En este punto se infla el globito y tenemos imagen de presión de aurícula. El catéter avanza llevado por la sangre, la presión del ventrículo, cuando llega a este punto, la presión de arteria, cuando estamos en la arteria pulmonar, y cuando el catéter se enclava, se llama la presión de enclavamiento o presión en cuña, la presión cae, y esto es el nivel de la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar es equivalente a la presión de la aurícula izquierda, equivalente a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esto era absoluto hasta que apareció la pandemia. Hoy día, con la enfermedad vascular pulmonar generada por el virus, el COVID, muchos de estos parámetros están en discusión porque se observó en los pacientes que estaban en cuidados intensivos que desarrollaban compromiso cardíaco que la correlación entre las medidas del catéter no eran las mismas que se medían con el eco. Y hoy día sabemos que hay una vasculopatía asociada al COVID que todavía está por definirse la correlación con los valores hemodinámicos convencionales. Pero hasta el día de hoy el estándar es, para medir capilar pulmonar, la medida por catéter. Para estimarla hay parámetros con ecocardiografía, parámetros con resonancia, parámetros con tomografía que se están desarrollando. Los validados son los de ecocardiografía, validados con los parámetros de hemodinamia. La hemodinamia, lo interesante que tiene es que no da números. Los otros números directos, porque el catéter está en la cavidad. La medida que tomo es de la cavidad. Entonces, si yo deseo tener certeza, tengo que tener pues un valor exacto que es el valor de la hemodinamia. El problema es que debo tener el catéter, que bueno, no, tiene un costo, aproximadamente $500. Tengo que tener el monitor que me registre las presiones. Hablamos ya de monitores de por lo menos $15,000 a más. Y tengo que tener el software con la tarjeta que realice las ecuaciones para medir las presiones y el gasto cardíaco. Le sumamos 5,000 más, entonces tengo que tener tecnología que no está disponible en los hospitales de primer nivel o en los centros de atención periférica.
Pero si yo tengo un estetoscopio y escucho crepitantes en el pulmón, automáticamente correlacionan con la presión capilar incrementada. Cualifico. Si yo tengo un cuarto ruido, un tercer ruido y el paciente tiene disnea, correlaciona con elevación de la presión capilar pulmonar. Entonces vemos nosotros que lo que podemos nosotros registrar o encontrar con nuestros 5 sentidos correlacionan con los números. Seguimos avanzando. Entonces, el clínico en atención primaria tiene un rol fundamental. En el área de cardiología, en verdad absoluta, empieza con historia clínica y examen físico. Por eso el énfasis que la doctora Palomino pone a la semiología, a la curiosidad de la obtención de la historia, a la minuciosidad del examen físico. Porque si no, no vamos a poder interpretar adecuadamente el electrocardiograma, como vamos a ver con unos ejemplos más adelante. No voy a poder solicitar estudios de laboratorio adecuados y tampoco interpretar o solicitar el procedimiento de imagen básico que es la ecocardiografía. Es una secuencia que tengo que hacerla correctamente. Mencionamos también en el primer curso que uno tiene que tener máximo respeto con el paciente. El trato debe ser cordial para conseguir la confianza del paciente. Tenemos que inspirar confianza. Vean ustedes que el niño está como admirado con la imagen del médico y ser muy claro, didáctico y explícito en la explicación de lo que se ha encontrado. Desafortunadamente, en tiempos actuales, las consultas presenciales son prácticamente telegráficas. No se puede hacer toda la explicación que hacíamos cuando la consulta era presencial o en la pandemia, antes de la pandemia, perdón. Pero esto también tiene sus problemas, porque si yo me demoro mucho tiempo en el proceso con anamnesis, examen y explicación, la persona que está atrás de la puerta esperando consulta va a estar desesperada, va a estar tocando la puerta, a qué hora sale, a qué hora me atiende, por qué conversa tanto, seguramente que es su amigo, empiezan los problemas. Y el proceso asignado a una consulta ambulatoria es 15 minutos. En 15 minutos hacer todo esto, definitivamente que es imposible o extremadamente difícil. Con el tiempo se van desarrollando habilidades que nos permiten reconocer en poco tiempo hacia dónde focalizar el examen, hacia dónde orientar las preguntas, dependiendo qué especialidad tengamos. Entonces, no se olviden, primer paso, historia clínica, examen físico, luego vienen los exámenes auxiliares. Si entramos ya en fisiopatología, debemos recordar que hay mecanismos que generan injuria al corazón. La sobrecarga hemodinámica es verdad universal. Si yo tengo una sobrecarga de trabajo, el corazón va a tener un remodelado que le permita generar mayor fuerza para mantener un adecuado gasto cardíaco con una válvula que no se abre bien o con una resistencia elevada en la aorta, si tenemos el caso de la hipertensión arterial. Si el tipo de trabajo es un exceso de volumen, el ventrículo izquierdo, que no está diseñado para manejar volumen, tiene que remodelarse para recibir más volumen y poder, pues, movilizarlo y mantener el gasto cardíaco. Por supuesto que nosotros no podemos estar estáticos, pues, observando el remodelado. Ah, qué interesante. No, yo tengo que solucionar lo que está generando la alteración estructural y funcional. Porque las adaptaciones tienen un límite. Así como alguien dice que la paciencia tiene un límite, la sobrecarga de trabajo tiene un límite. Pasado este límite, el miocito empieza a destruirse. Y cuando el miocito se destruye, merced a una sobrecarga hemodinámica, es reemplazado por tejido fibroso y ahí no hay paso atrás. Otro mecanismo es cuando perdemos masa miocárdica focalizada por un infarto, como se puede reconocer acá, una zona que dejó de contraerse, o una inflamación
difusa, una miocarditis. Esta es la forma como se ve el corazón en una miocarditis, ahora que se habla tanto de la miocarditis. O a veces tenemos que hacer un proceso diagnóstico muy minucioso y prolongado cuando estamos frente a una enfermedad poco frecuente como una amiloidosis primaria, una miocardiopatía restrictiva, tema que vamos a conversar en la tercera clase, la próxima semana, que se necesita es hasta una biopsia endomiocárdica para hacer el diagnóstico. Pero hoy día, con los estudios de imagen, la resonancia magnética, uno puede caracterizar el tejido y decir es una amiloidosis, qué tipo de amiloidosis es, porque avanzó la tecnología. Pero yo no puedo ir, pues, de frente a una resonancia, tengo que hacer mi proceso diagnóstico tal como ha sido detallado. Este es un gráfico que ya tiene bastante tiempo, pero como herramienta semiológica, fisiopatológica es fundamental. ¿Por qué? Porque hay algunos parámetros o llamados tips que me permiten identificar qué mecanismos te involucraron en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Cuarto ruido, difusión diastólica. Tercer ruido, difusión sistólica. Irregularidad en el ritmo, alteración eléctrica. Soplos, alteraciones mecánicas estructurales. Y en base a eso ya combinamos y nosotros vamos armando un diagnóstico. Entonces, no se olviden de que la clínica y la fisiopatología es herramienta fundamental en nuestra especialidad. Este es un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Si observamos la radiografía, hay signos de hipertensión venocapilar importantes. Este también es un paciente en insuficiencia cardíaca. El corazón estructuralmente es muy diferente que el primero, pero los pulmones son notoriamente diferentes. Acá se ve más bien muy poca sangre en los pulmones. Signo de hipertensión arterial pulmonar. Este paciente también está en insuficiencia cardíaca porque le hemos sacado todo el agua y el paciente queda caquéptico. Porque en el estadio avanzado de insuficiencia cardíaca se activan cascadas hipercatabólicas que generan un deterioro global de nuestro paciente. Entonces, desde el primer impacto visual que tenemos con un paciente, podemos ir diferenciando frente a qué tipo estamos de compromiso. Falla cardíaca izquierda, falla derecha, estadio avanzado de enfermedad. Entonces, A, B y C están en falla cardíaca, solamente que están en diferentes estadios o diferentes tipos evolutivos de la misma enfermedad. Tenemos ahora que tratar de recordar algo de la auscultación. Y el desafío principal es reconocer el sonido de las válvulas cardíacas. Tenemos nosotros que tener presente que el examen físico empieza con la palpación. Recuerden que los dedos topográficamente están sobre el ventrículo izquierdo, la palma de la mano sobre el ventrículo derecho. En base a este primer proceso diagnóstico, tenemos que ubicar los puntos de auscultación según lo que está documentado en los libros. Por supuesto que hay escenarios en donde el corazón está al lado opuesto, de estrocardia. Vamos a ver en práctica que patología del pulmón desvía el mediastino a veces y los sonidos están en otro lado. De allí que una estrategia, una herramienta complementaria, como mencionamos, es la percusión, la matidez cardíaca. La matidez cardíaca también me discrimina si el corazón está o muy dilatado o es un corazón pequeño. Si el corazón está dilatado, los puntos de auscultación están en puntos diferentes. Y yo puedo confundir de repente un foco mitral con un foco tricuspidio si no hice el proceso diagnóstico de la palpación y o la percusión de la matidez cardíaca. Entonces, el desafío diagnóstico empieza con este primer paso.
reconocer los puntos auscultatorios para poder después identificar si hay sonidos anómalos. Tener presente que lo que vamos a escuchar es lo que sucede durante el ciclo cardíaco. Entonces, si deseamos identificar los momentos del ciclo, palpemos la onda de pulso y auscultemos palpando la onda de pulso. Lo que coincide con la onda de pulso es la sístole y lo que no coincide es la diástole. En primer escenario, la estenosis aórtica genera turbulencia durante la sístole y la expresión acústica es un soplo eyectivo, increciendo y creciendo, rasposo, áspero, que coincide con la onda de pulso. El mismo momento del ciclo, pero ahora es otra estructura alterada, insuficiencia mitral. El problema empieza cuando debió cerrarse adecuadamente la válvula mitral y no se cierra, entonces la turbulencia va a empezar mucho antes. Por eso a este soplo se le denomina un soplo holosistólico y es una tonalidad muy diferente al soplo eyectivo. Otro escenario diferente es cuando el problema es en el llenado del ventrículo izquierdo, estenosis mitral. El problema aquí ocurre en la diástole. O sea, no coincide con lo de pulso en la auscultación de un soplo diastólico de llenado mitral. Si estamos en ritmo sinusal, vamos a tener refuerzo presistólico. Si no hay ritmo sinusal, no hay refuerzo presistólico. Si el problema es en la válvula aórtica, el problema empieza cuando debió cerrarse la válvula. Tenemos nosotros un soplo diastólico regurgitativo y decreciendo, como dice el libro. Como no tenemos pacientes, los sonidos son parecidos, el sistólico eyectivo, ese es más o menos el sonido. El diastólico regurgitativo, sistólico regurgitativo, muy diferente. El diastólico regurgitativo, muy diferente. El diastólico de llenado, con refuerzo presistólico, totalmente diferente. Si tenemos en mente las onomatopeyas y que tenemos que ocultar tomando el pulso, fácilmente vamos a estar en capacidad de identificar qué tipo de lesión estamos evaluando. Pero si yo tengo un concepto fisiopatológico que las lesiones del corazón izquierdo a largo plazo pueden generarnos elevación de la presión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar tipo 2, que vamos a conversar en la siguiente clase, tengo que tener acuciosidad en buscar auscultatoriamente soplos en área tricuspidia y o en área pulmonar. Si no, se me fue el diagnóstico de un estadio evolutivo avanzado de enfermedad cardíaca. La insuficiencia tricuspidia es un marcador de compromiso de cavidades derechas secundaria a hipertensión pulmonar que se originó por patología del corazón izquierdo, hipertensión pulmonar tipo 2. Existe también correlación entre la radiografía de tórax con la patología del paciente y con el momento evolutivo en que se encuentra la enfermedad. Verán acá que dice emergencia, que es un paciente agudo, y un paciente agudo que aún tiene una radiografía normal. Cuando vemos radiografías tenemos que ver la sombra del corazón, ver los pulmones y ver las partes blandas, que acá la foto la recortó demasiado, no se ve las partes blandas. ¿Por qué les digo? Porque lo que pasa en el corazón va a modificar la forma del mismo. Que no sé qué es lo que está pasando porque no es una ecocardiografía, pero la alteración estructural que exista en el corazón de forma anormal va a repercutir en lo que voy a ver en el pulmón. Información funcional en los pulmones. Y la enfermedad global repercute en todo el paciente, por eso es que a veces no vemos partes blandas, paciente muy adelgazado, estadio avanzado de enfermedad, paciente crónico.
Entonces, si les presento un primer tipo de radiografía, esta forma es muy diferente que la primera. Y esta es la característica del crecimiento del ventrículo derecho y de hiperflujo pulmonar, característico de las cardiopatías congénitas, los cortocircuitos. Esta radiografía es totalmente diferente, la sombra es diferente, los pulmones son diferentes, típico de hipertensión venocapilar pulmonar, en este caso avanzado. El oído, la auscultación va a encontrar crepitantes en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior, bilaterales, probablemente expiración prolongada. Recuerden que la hipertensión venocapilar puede inducir hiperreactividad bronquial y el paciente puede simular un acceso de asma. Si ponemos un catéter, me va a decir presión capilar pulmonar 28. Si le hago un ecocardiograma y hago la medida que mostramos, puedo dar casi 27.5, 27, cercano a lo que muestra el catéter. Pero con la radiografía yo puedo estimar, veo esta imagen, garantizado capilar por encima de 24. No sé si es 25, 26, 26, pero que es más de 24, garantizado que es más de 24. Otra forma de estimar la repercusión funcional. Y aquí algo está pasando, tal vez entre la aurícula y el ventrículo, o el ventrículo izquierdo, algo serio está sucediendo. ¿Es un paciente agudo, un paciente crónico? Parece ser que es crónico porque vean de que después de las costillas casi no se ve tejido. Paciente que ya está bastante en compromiso ponderal. Observen ahora, esta es una radiografía muy diferente. Aquí no se ve sangre. Hay mayor modificación del arco que demuestra el ventrículo derecho. La arteria pulmonar es muy visible, las ramas también, pero en el pulmón no hay sangre. Característica de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si vemos solamente los pulmones, es patrones diferentes con correlato hemodinámico diferente. Pues aprendamos a reconocer patrones hemodinámicos en la radiografía porque esto está desde atención primaria hasta el instituto más avanzado de la especialidad. Entonces, cuando el corazón tiene alteraciones estructurales, puede ser por estímulos fisiológicos como el deporte, escenario que a veces genera problemas porque habrán visto ustedes en el tiempo reciente hay una cantidad preocupante de deportistas de élite que se están cayendo muertos en las competencias. Y es el mismo deporte de hace 3 años atrás, antes de la pandemia, es la misma etnia, pacientes de raza blanca, de raza negra, de todas las etnias que se están cayendo. El mismo escenario de exigencia en ligas de alto nivel. Entonces, ¿qué ha pasado? Está sospechando que de repente la inflamación miocárdica producto de la pandemia o por ahí, había que verificar en las publicaciones las vacunas, o todavía no recuperados completamente de la injuria generada por el virus, un corazón que se somete a alta carga de trabajo acaba con una arritmia. Pero el corazón del deportista tiene modificaciones que lo diferencian del corazón del que no es deportista. Pero los parámetros funcionales todos son normales. Cuando es un estímulo patológico, sobrecarga de presión o de volumen, el remodelado es diferente. Tanto macroscópico como microscópico. Y obviamente funcional. Podemos reconocerlo con una radiografía simple. Podemos reconocerlo con una auscultación. Llegamos ahora a que el desafío es ver si la enfermedad avanza o no avanza en el tiempo. Nosotros tenemos en las publicaciones de insuficiencia cardíaca que tenemos un estadio A, un estadio B, C y D.
Estadio A, riesgo de desarrollar enfermedad o complicaciones. Estadio B, alteración estructural que aún no da síntomas o los da en forma leve. Estadio C, ya hay síntomas, ya hay tratamiento y ya el paciente pues a veces no responde adecuadamente y sigue sintomático. Y estadio D, avanzado, cuando ya la alternativa son estrategias que aún están en investigación o de alto costo o simplemente la única posibilidad sería cambiar el corazón, un trasplante cardíaco. Si llevamos esos estadios a este gráfico, que pareciera que es de colegio, pero es muy útil, azul porque la sangre está no oxigenada, rojo porque está oxigenada. Si yo tengo una enfermedad que compromete en las cavidades izquierdas, el evento final es que se va a alterar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Yo puedo tener una válvula que no funciona, pero si el ventrículo funcionalmente no tiene aumento de presión de fin de diástole, estamos en un estadio A o estadio B en el peor de los casos. Puede ser que el paciente fuma, diabético, hipertenso, hiperlipidémico, tiene factores de riesgo que pueden llevar a daño. Se puede calificar, entre comillas, como un estadio A. Condiciones que llevan a riesgo, pero cuando ya hay alteración estructural y funcional, ya aparecen los síntomas, porque esta presión se va a transmitir hacia la aurícula va a remodelarse y va a aparecer hipertensión venocapilar pulmonar. Reconocible ya por la forma del corazón, pero básicamente por la ocultación pulmonar y las imágenes radiográficas pulmonares. Si no se soluciona las condiciones que están ocasionando este remodelado estructural y funcional, va a haber una activación de cascadas a nivel de la vasculatura pulmonar que van a elevar la presión de la arteria pulmonar. La enfermedad avanzó. El ventrículo derecho no está diseñado para manejar presiones. Claudica y aparecen signos de hipertensión venosa sistémica. Semiológicamente aparecen manifestaciones del corazón derecho como llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, edema, fatiga y ocultatoriamente un soplo sistólico tricuspidio o un segundo ruido muy incrementado en área pulmonar, y en la radiografía vamos a ver pues que no hay sangre en los pulmones. Entonces, yo puedo diferenciar un estadio muy avanzado solo viendo la radiografía pulmonar. Ocultando el foco pulmonar, segundo ruido muy, muy fuerte, soplo diastólico pulmonar, definitivamente estadio avanzado. Ocultando el foco tricuspidio, un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia en un paciente que empezó con una patología del corazón izquierdo, se nos pasó el tiempo desde la solución y ya estamos con lesiones no reversibles. Entonces tengo que saber en qué momento pido los procedimientos y estar en capacidad de reconocer que hay hallazgos que marcan el estadio evolutivo de la enfermedad. En la estenosis aórtica, por ejemplo, si hablamos de fisiopatología, tenemos cascadas celulares, bioquímicas, humorales, que llevan a la lesión de la válvula, depósito de calcio, etcétera, etcétera. Hay mecanismos involucrados, reconocidos, pero el tema no es solamente la válvula. El problema es el ventrículo que está trabajando para inyectar sangre en una válvula que no se abre adecuadamente. Al igual que los pesistas que alzan pesos que no son normales para una persona que hace vida habitual, desarrolla masa muscular, el ventrículo se hipertrofia y tenemos puro miocito. Pero la sobrecarga sostenida en el tiempo hace que los miocitos se vayan dañando y son reemplazados por tejido fibroso, los fibroblastos. Y tardíamente, pues, tenemos un componente de fibrosis importante y un ventrículo que ya perdió
la geometría, porque empieza a dilatarse, a hacerse esférico, ya perdió la capacidad contráctil y estamos con un estadio avanzado de enfermedad. Entonces, tener presente que no solamente es la estructura que está comprometida, sino todo el corazón en su conjunto, porque este ventrículo izquierdo remodelado, lesionado, va a elevar su presión telediastólica y esto me va a generar al final hipertensión pulmonar y falla derecha. Si nosotros quisiésemos reconocer, se puede caracterizar desde el electrocardiograma, los cambios en la repolarización me dan idea de en qué momento evolutivo estamos con los pacientes. Si yo deseo exactitud, pues definitivamente la resonancia magnética con el contraste con gadolínio puede mostrar fibrosis intramural y el pronóstico ya sería muy sombrío dependiendo del grado de fibrosis que tenga el paciente. En insuficiencia cardíaca hay un avance pues muy grande en la identificación de cascadas neuromorales que se constituyen en blancos terapéuticos. Es reconocido el rol que tiene la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se han desarrollado medicamentos que modulan este sistema, los inhibidores ECA, que bloquean la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2, como ustedes saben, actúa sobre una serie de receptores, han identificado más de 7. Tenemos herramientas para bloquear el receptor AT1, que es el que es nocivo en las clases de hipertensión. Se va a hablar un poco más al respecto de este sistema, al igual en la insuficiencia cardíaca. El sistema renina-angiotensina está muy relacionado con el sistema de la aldosterona y es otro blanco terapéutico que hoy día disponemos en el Perú de 2 medicamentos que actúan en esta cascada, la aldosterona y el eplerenone. La sobreexpresión de aldosterona tiene que ver con la alteración de la matriz extracelular de miocardio, otro blanco. La hiperactividad adrenérgica es otra cascada muy estudiada que tiene que ver con progresión de enfermedad, con daño miocárdico primario, se puede modular con el uso de los beta-bloqueadores. Recientemente en uso comercial los ARNI, que es una familia de medicamentos, solamente tenemos por ahora uno en venta en nuestro país, que es una combinación de valsartán, que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con un inhibidor de la neprilecina que induce natriuresis y diuresis, otro mecanismo potencial. Y el último año hemos asistido a infinidad de publicaciones con una familia de medicamentos que se desarrollaron para diabetes, los bloqueadores del cotransportador sodio-potasio a nivel renal, cotransportador sodio-glucosa, a nivel renal, los ISLGT2, que están teniendo pues efectos muy, muy prometedores y contundentes en insuficiencia cardíaca. Tanto es así que ahora se habla de las 4 patas de la mesa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Una pata, bloquear los mineralocorticoides. Una segunda pata, bloquear el sistema renina-angiotensina. Los que mejor efecto tienen son los ARNI. Una tercera pata, el beta bloqueador. Y la cuarta pata, los ISLGT2. Así de importante es este último grupo farmacológico que se ha descrito y que probablemente lo van a conversar en detalle en las clases de insuficiencia cardíaca. Pero el concepto es que si hablamos de tratamiento, la combinación de medicamentos en casi todos los escenarios es requerida para una adecuada protección del miocardio. Por supuesto que si hay una condición mecánica, entiéndase, lesiones valvulares, cortocircuitos, si no soluciona la condición mecánica, el mejor medicamento pues no hace nada. Es como si yo tengo un auto que se
que se malogra una llanta, mientras no cambie la llanta, así sea un motor Aston Martin, no tiene el rendimiento mecánico para el cual está diseñado. Tengo que cambiar la llanta. Importante es reconocer que nuestros escenarios de trabajo no solamente son pacientes ambulatorios, sino también son pacientes críticos. Y los pacientes críticos es la gran mayoría de pacientes cardíacos que vamos a ver el día de hoy. En virtud de que la enfermedad coronaria está incrementándose en cuanto a prevalencia todos los días, las complicaciones tardías de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, llámese arritmias, emergencias hipertensivas, edema pulmonar, todos los días las vemos en emergencia. Y es importante aquí reconocer que no es igual un paciente agudo que un paciente estable, y la ectoscopía me permite hacer esta diferenciación. Si el paciente tiene disnea evidenciable por politidajes, tiene manifestaciones de tipo vegetativo, palidez, sudoración, nauseoso, cuidado que hay un problema serio de por medio. Entonces, en emergencia tenemos escenarios clínicos que tenemos que reconocer rápidamente. Uno es dolor torácico. Dolor torácico, acá está la referencia, esta publicación es reciente. En dolor torácico, ten en mente tres condiciones. La primera, enfermedad coronaria; la segunda, embolia pulmonar; la tercera, síndrome aórtico agudo. Le menciono las tres porque las tres matan. Matan y matan rápido. Más el infarto. En la primera hora de 100 infartos se mueren 50. Y hay pacientes que llegan a la emergencia en el minuto 50 de esa primera hora. Faltan 10 minutos. Si no hago las cosas bien, puedo tener un desenlace fatal. Segundo escenario, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca. Todas las causas que puedan generar disnea. Una pregunta muy sencilla: patología respiratoria preexistente, patología cardíaca preexistente, factores de riesgo. Unos factores de riesgo me ayuda a discriminar estos dos grupos importantes: disnea de causa cardíaca y de disnea de causa no cardíaca. Por supuesto que ahora hay laboratorios. Si yo solicito un BNP o un NT-proBNP, puedo diferenciar si la disnea de causa cardíaca o no, pero si no hay reactivo en el hospital, o no lo tengo, o demora una hora, pues ¿qué hago? No, hasta una hora mirando al paciente. Otro escenario, síncope y palpitaciones. Las arritmias es un escenario también muy frecuente observado en emergencia. De ellas, la más frecuente es fibrilación auricular. Pero detrás de la fibrilación auricular hay todo un problema, que hay una clase específica de fibrilación auricular. Por ejemplo, si la fibrilación auricular, una arritmia de alta frecuencia, tiene compromiso hemodinámico, es decir, se asocia con disnea, se asocia con dolor torácico, estado presincopal, puede ser necesaria una cardioversión eléctrica. Pero si yo no reconozco en el electrocardiograma que hay demasiado crecimiento derecho, de repente no voy a pensar en estenosis mitral. Y mucho menos en que la estenosis mitral con fibrilación auricular forma coágulos en la orejuela, y una descarga lo puede desprender y el paciente se va a ir con la frecuencia controlada, pero se va con hemiplegia. Nada deseable. Y con menos frecuencia, pues, los hallazgos de sonidos anormales o soplos. Pero las combinaciones son el problema. Si yo tengo dolor torácico agudo y soplo, pensar en un infarto con una complicación mecánica, o una rotura de músculo papilar, o una rotura de septo. Y son escenarios pues ya bastante complejos. Pero si hablamos de síndromes clínicos a tener en cuenta cuando estamos en emergencia: dolor torácico, disnea, arritmia y síncope, y hallazgo de soplos en los pacientes, sobre todo que tienen dolor torácico agudo. Bueno, en todo, la ecocardiografía nos da pues una información puntual. Yo pongo la sonda y ya sé frente a qué problema estoy. Por supuesto que tengo que saber reconocer algunos parámetros morfológicos, como por ejemplo, si estamos en un problema eléctrico,
estamos en un problema eléctrico, no es igual que yo tenga una arritmia con el QRS estrecho a una arritmia con el QRS ancho. Arritmia con QRS ancho automáticamente es igual a problema serio, posibilidad de accidente mayor letal. Es más frecuente tener episodios de muerte súbita asociados a arritmias con QRS ancho, frecuentemente origen en los ventrículos, que una arritmia con el QRS estrecho. Por supuesto que hay arritmias y arritmias, pero si hablamos de peligro o riesgo oculto, las arritmias con QRS ancho son más peligrosas que las que tienen QRS estrecho. Entonces, son puntos que cuando estamos en emergencia nos dan una ayuda importante. Ahora, con la insuficiencia cardíaca, si hablamos de formas de clasificación, hay pues infinidad de formas. Una es la funcional, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en virtud a la severidad de los síntomas. Otra forma es en base a un parámetro, la fracción de eyección, que es un índice de función ventricular izquierda. Es publicación también reciente del año pasado, en donde hay un nuevo ítem que es la fracción de eyección mínimamente reducida. Pero ayer comentamos en la última práctica con el grupo anterior que la definición para fracción de eyección normal es por encima de 0,53 en el hombre y 0,57 en la mujer. Promedio 0,55. Pero si el escenario es un paciente con lesión valvular, insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, 0,55 ya por lo menos es un compromiso moderado del ventrículo izquierdo. Entonces, tener cuidado cuando se usen guías, clasificaciones internacionales, en qué escenario estamos. Esto de fracción de eyección es para un paciente que no tiene lesiones mecánicas. Y hemos observado nosotros en nuestra práctica diaria que un paciente con insuficiencia aórtica que tiene fracción de eyección de 0,40 probablemente ya está pues severamente comprometido. En esta clasificación 0,40 sería mínimamente reducida. Ahí tengo que pensar que, más allá del número, la etiología es importante. Y acá se pone muy claro enfermedades valvulares, enfermedad hipertensiva, enfermedad infiltrativa, algún tipo de enfermedad específica, una miocardiopatía periparto, lesión inducida por quimioterapia. Entonces tengo que saber a quién le voy a poner clase 1, clase 2, clase 3 o 4, fracción de eyección normal o reducida. Lo que comentábamos en antes, estadio A, B o C, A, B, C o D. Otra forma de ver la clasificación de la insuficiencia cardíaca. La clasificación de Mojes, esto tiene que ver con las enfermedades miocárdicas primarias, lo vamos a conversar en la tercera clase. Inclusive si estamos en una falla cardíaca avanzada, que ya sería pues un estadio 3 o 4 de esta clasificación, o si hablamos de fracción de eyección, la que está severamente reducida o reducida, también tiene una subclasificación. ¿Por qué? Porque esto lo empleamos para los pacientes que están en espera de trasplante cardíaco o terapias aún en investigación. ¿Qué estrategia empleo de clasificación? Para eso está el juicio clínico que hacemos nosotros cuando evaluamos a un paciente. Entiéndase, una buena historia, un examen físico minucioso y nos permite poner cuál criterio o qué combinación de criterios voy a hacer uso para el diagnóstico de mi paciente. Las que más se usan y más recomendable, la fracción de eyección, pero correlacionada con la etiología del paciente. Muy bien, hablando de algunos números, la mortalidad por enfermedad cardíaca pues es lejos la primera causa de muerte en el mundo. La pandemia está acá más o menos. Es una estimación del 2008 al 2030. El perseguidor más cercano es el cáncer.
está bastante lejos. El problema es de que la terapia del cáncer ha evolucionado de una forma muy importante. Tanto es así que muchos pacientes hoy día se curan el cáncer, si se detecta precozmente, y el paciente modifica su expectativa de vida al nivel de sus contemporáneos que no tienen cáncer. Y el paciente se muere pues por las enfermedades de los contemporáneos que son enfermedades cardíacas. Pero hay un grupo de pacientes con terapias de cáncer que tienen lesión miocárdica y vemos el gráfico anterior acá. Miocarditis inducida por quimioterapia. Entonces, tener presente de que muchos pacientes oncológicos con falla cardíaca son por daño del tratamiento al miocardio. Hoy día sabemos que si estratificamos bien a los pacientes, no se va a producir el daño por la quimioterapia. Este gráfico se va a presentar mañana por la noche en una conferencia que me invitaron para la Sociedad de Cardiología. Les voy a pasar el enlace para que puedan ingresar por la noche a las 8:30 de la noche. Entonces, cuando tenemos que evaluar pacientes con enfermedad cardíaca, lo más prevalente y principal contribuyente a esta mortalidad es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria tiene condiciones predisponentes, que son los factores de riesgo. Esta es la primera parte de la historia que utilizamos en nuestro servicio del hospital. Y vean ustedes que lo primero que se pregunta es si el paciente tiene o no algunas condiciones. Hipertensión, tabaquismo, diabetes, hiperlipidemia, hiperglicemia, obesidad, infarto previo, personalidad tipo A, el típico fosforito estresado, sedentarismo, estrés. ¿Por qué? Porque la suma de estos factores se asocian con mayor prevalencia de enfermedad vascular aterosclerótica. Este concepto es muy importante. El iceberg tiene una parte visible. En la enfermedad aterosclerótica, la punta del iceberg solo es lo que vemos en práctica clínica: un infarto, un accidente vascular cerebral, una enfermedad arterial periférica que al paciente lo deja sin una pierna o a veces sin las dos piernas. Lo que no se ve, a menos que uno haga casa submarina. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, sí, estoy haciendo clases. Tema apenas acabe. Ok. Aló. Bueno, entonces, a menos que yo haga casa submarina, no voy a ver lo que está bajo el agua. Y bajo el agua, vean ustedes, está la parte más grande del iceberg, que está formada por los factores de riesgo: la hipertensión, dislipidemia, diabetes, factores genéticos, obesidad abdominal, tabaco, sedentarismo, estrés, dieta, etc. Aló, estoy haciendo clases, te llamo apenas termine. Muy bien. Entonces, si vemos lo que es lo que no se ve del iceberg, tremendo problema. Y el tema es de que estos factores generan disfunción endotelial, que hoy día con un examen muy sencillo que se llama microalbuminuria en orina simple se puede detectar, porque cuando el endotelio no funciona bien es el primer paso que se formen las placas. Las placas, cuando se inflaman, se rompen, y cuando se rompen, accidente vascular cerebral, infarto de miocardio, enfermedad arterial oclusiva. Entonces, el tema es llegar antes de que la inadecuada función del endotelio genere la alteración estructural vascular que va a llevar a los problemas mayores. Es muy diferente tener un paciente con una pierna menos
un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente con afasia y hemiplegia, pues que va a quedar limitado para el resto de su vida. Entonces, el tema a trabajar es este. Ahora, este es parte de un tema que lo presenté en el Congreso Mundial de ECO en 2007 al otro lado del mundo, esto fue en Rodas, en Grecia. Un vaso normal, una carótida normal de un paciente de 47 años de edad. Veamos pacientes que tienen factores de riesgo, una dama de 61 años de edad, bueno, un poquito mayor, un caballero de 52 años de edad, pero que tiene algunos boletos: hipertensión, diabetes y lipidemia, hipertensión, dislipidemia, fumador. ¿Habrá diferencia en el aspecto vascular cuando hay factores de riesgo? La imagen habla por sí sola. Engrosamiento de la pared, placa blanda que reduce casi 50% la luz del vaso. Entonces comprenderán ustedes que no es lo mismo de los 47 a futuro 20 años que de los 52 a futuro 5 años. De repente acá ya se rompe la placa y adiós. Y he puesto 61 porque los estrógenos protegen a las damas de la aterosclerosis mientras están presentes. Cuando desaparecen los estrógenos, empieza a desarrollarse enfermedad vascular casi en número similar al hombre. Por supuesto que ese concepto todavía no es absoluto, está en revisión, hay mucha inquietud sobre la enfermedad cardíaca de la mujer, hay numerosas publicaciones y actividades científicas todos los días, todas las semanas sobre este tema, pero el concepto es de que los números de infartos son algo diferentes entre el hombre y la mujer. Pero factores de riesgo igual a enfermedad vascular. Estos son pacientes que aún no han tenido problemas, solamente tienen factores de riesgo, pero están clínicamente asintomáticos. Cuando hemos tenido ya eventos que son la punta del iceberg, o sea, lo que se dio en práctica clínica. Un paciente de 52 años con un infarto que se murió. Vean cómo está la carótida. Placa concéntrica. Una dama de 62 años que hizo un ACV, quedó con hemiplegia y afasia para el resto de la vida. Se rompió la placa, parte de los componentes de la placa se fueron distalmente, medio cerebro sin funcionamiento, adiós. Entonces tenemos marcadores de imagen que me permiten estratificar riesgo. Hay discusión sobre si el engrosamiento es útil o no. Yo pienso que es muy útil, porque lo que dicen los documentos que el engrosamiento no sirve, sí dicen que sirve cuando se ve placa. Entonces, si yo sé que la presencia de placa es posterior al engrosamiento, ¿por qué voy a esperar ver la placa? Y ya sé que mata al paciente, infarto fatal, o lo deja secuelado para el resto de la vida para decir, no, sí es un parámetro que sirve. Discusión que siempre hago la pregunta en los eventos, pero lo que está ultra documentado es que la búsqueda de factores de riesgo es fundamental en la práctica clínica de prevención primaria. Y la idea es hacer prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Seguimos avanzando. Entonces, si hablamos de mortalidad por enfermedad coronaria y cerebrovascular, el Perú, bueno, verde está comparable con Canadá, con Argentina, con Europa Occidental, Australia, tanto en muertes por accidente vascular coronario, enfermedad isquémica, como accidente vascular cerebral. Ideal sería parecernos en otros temas, pero no necesariamente en muertes. Pero ahora que los mapas están de moda, nuestro país es similar en muertes a otras realidades.
De 25 causas documentadas en números del Ministerio de Salud, la sexta causa es enfermedad isquémica del corazón. O sea, la gente se muere de infarto. Y si analizamos 25 diagnósticos de consulta externa, no aparece enfermedad coronaria. Si analizamos hospitalizaciones, aparece casi al final. Pero si buscamos números de muertes, están en primera línea. Entonces, enfermedad silente, que hoy día es identificable por la búsqueda de factores de riesgo, que podría permitirnos modificar estos números. Uno de los factores es la hipertensión arterial. Esto es números de 2 estudios que realizó la Sociedad de Cardiología, el Tornasol 1 y 2. Ya lo he presentado varias veces. No sé si a ustedes en semiología me parece que vimos esto. Pero estos números fueron del JNC7. 2003 ya no se usan más estos números. Pero lo que era prehipertenso, que vean ustedes, es lo que está acá en rojo, es lo que hoy día las clasificaciones, que este es lo de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, lo estamos en América Latina, normal alto, 130, 139, prehipertenso, 120, 139. O sea, lo que es calificado como normal alto hoy en día era el prehipertenso de antes. El tema principio siempre genera confusión, porque si yo tengo pre y todavía no soy, entonces ¿para qué voy a tomar medidas? Si yo tengo principios, otro dicho de la población, ¿por qué me preocupo si todavía no estoy en el final? Pero lo cierto es que no es igual un prehipertenso, obeso, fumador, con glicemia elevada, con problemas de lípidos, con estrés, que a un prehipertenso que hace deporte, que no tiene sobrepeso. Hay diferencias. Pues la diferencia es estratificar el riesgo. El tornasol 3 empezó en 2019. Vino la pandemia y arruinó el estudio. Pero se estima que estamos ya en más del 32% de prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país. ¿Y por qué es importante los números? Porque vean ustedes, de 115,75 a 135,85 ya tengo el doble de posibilidad de muerte, riesgo de muerte, no es digamos, problema simple. 155,95, estadio 1, hipertensión arterial, ya tengo 4 veces el riesgo de morir. 175,85, acá ya tengo 8 veces la posibilidad de muerte. Entonces, hipertensión arterial asociado con mortalidad. Problema serio. Y el problema es que la hipertensión no viene sola, porque viene pues con un grupo de amigos. Porque cuando no mata, deja discapacidad. Y si viene con amigos, ¿cuáles son los amigos? Tabaco, abuso de alcohol, obesidad, sobrepeso, problemas con la glucosa, alta ingesta de sodio, alteraciones con los lípidos, por mencionar algunos de los factores que son rápidamente reconocibles en nuestra población. Entonces, la hipertensión arterial no viene sola, viene con amigos. Y los amigos todos forman parte del grupo de factores de riesgo que me van a llevar a los eventos que son la punta del iceberg. Entonces, cuidado con no reconocer a los amigos de la hipertensión cuando tenemos un paciente que le encontramos o presión elevada o en el grupo de prehipertenso o presión arterial normal alta. Hay una clase de hipertensión arterial, es algo para motivar preguntas el día de la clase probablemente. Si yo les pregunto qué ven en esta imagen, una imagen media circular, ¿qué puede ser? Infinidad de planteamientos, pero cuando uno se focaliza en algo, a veces no tiene idea global del problema. Si vemos toda la foto, que es un caballero que tiene pues una barriguita metabólica, y pongo esto porque acá tenemos una serie de factores que van a contribuir al desarrollo de todos los factores
de riesgo cardiovascular que hemos mencionado. Y probablemente este señor dice que su presión es emotiva, dice que su familia todos tienen la glucosa altita, la barriga por la chela, doctor. Yo hago deporte, sí, todos los domingos, fulvito con mis patas y luego fulvazo. Y cuando la cabeza me duele un pedacito de pril, captopril y me pasa. No se preocupe, doctor. Entonces, este término presión emotiva es como decir que el chino es chino cuando está molesto. El chino nace chino y muere chino. El sambo nace sambo y muere sambo. El hipertenso nace con alteraciones codificadas en los genes, que si coinciden factores que van a gatillar la expresión de esos genes como sobrepeso, estrés, consumo excesivo de sal, se manifiesta la hipertensión y empiezan los problemas. Sabemos nosotros que si obesidad va con intolerancia a la glucosa, va a llegar un momento en que el páncreas se va a agotar y ya la diabetes no tiene paso atrás. Sabemos nosotros de que la actividad física debe ser por lo menos 1 hora diaria, 5 o 6 días por semana, no solamente los domingos. Y el tratamiento de la hipertensión arterial es permanente, no es solamente cuando tengo síntomas. Esta es una forma como se puede estratificar el riesgo. Esto es producto de una encuesta en Interheart. Es un estudio multinacional que incluyó población de América Latina. Y vean ustedes que muchas de las características puntuables, edad y género, solamente son 2 géneros, no quiero hacer más comentarios al respecto. ¿Se fuma o no se fuma? Yo no fumo, pero en mi entorno alguien fuma, fumador pasivo, también tiene puntos. Y vayan mentalizando, fumar, 7 puntos. Diabético o no, 6 puntos. O sea, fumar es peor que ser diabético. Cuidado. Presión arterial, 5 puntos. Fumar es peor que ser hipertenso. Así que si el paciente tiene malas costumbres, le ven el dedo medio amarillento, es un fumador pesado. Le ven el bigote medio amarillento, bueno, ahora están con la mascarilla, no se ve, pero antes sí, en una reconocimos a un fumador. Entonces, no se olviden que tabaco pesa más que hipertensión y que diabetes. Historia familiar también tiene su peso. Perímetro de cintura, perímetro de cadera. Aquí definitivamente en nuestra población la prevalencia de obesidad abdominal es pues bastante alta. Entonces tenemos que estar atentos a tener en el consultorio una cinta métrica y acostumbrarnos a medir el perímetro cintura-cadera. ¿Por qué? Porque contribuye en forma importante al desarrollo de enfermedad vascular aterosclerótica, por todo lo que va asociado con la obesidad abdominal. Una relación menor de 0,87 es normal. La mayoría en nuestro país tiene pues más de 1. Estrés. La pregunta es, ¿quién está contento el día de hoy? Nadie. Y si yo pregunto, ¿periodos de estrés o estrés permanente frecuente? Pues todo el mundo va a levantar la mano. ¿Se ha sentido triste o deprimido? O sea, la depresión, 3 puntos. O sea, todo va sumando. Y si analizamos, todos los peruanos tenemos este problema hoy en día. Bueno, faltó un slide. No. Está bien la secuencia. Entonces, esto es también del Interheart, que es parte de las preguntas que están en este cuestionario. Vean ustedes que si el paciente solamente es hipertenso, el riesgo para un infarto está en este punto. Si el paciente fuma, es diabético o tiene problemas de proteínas transportadoras de lípidos, que hoy día con una resta podemos acercarnos a este parámetro que es bioquímico y no se hace de rutina,
Si ustedes restan el colesterol total menos el HDL, le da un número que correlaciona con los niveles de ApoB. Si es menos de 130, no, si es más de 130, perdón, cuidado, paciente en riesgo, así tenga colesterol normal. ¿A dónde subió? Si el paciente es obeso, sigue subiendo. Y si el tema es estrés psicosocial, vean ustedes que se incrementó más aún. Entonces, nuestra población está pues en unos números bastante preocupantes. La pregunta es, hay que indagar si esto es o no es cierto o no es cierto. Entonces, cuando sumamos el estrés y la alimentación, si el paciente come comida rápida o alimentos salados, si come o no verduras o frutas, que hoy día pues no hay presupuesto para verduras y frutas, se pone enter y el paciente pues califica con 40% de posibilidades de tener un infarto en los próximos 10 años. Pero el tema este no es el infarto el día 364 del noveno año, sino desde que hago la ecuación hasta 10 años adelante le puede dar un infarto, le puede dar un accidente vascular cerebral. La idea es tener al paciente en verde. Y para tener al paciente en verde tengo que modificar todos los factores que hemos descrito. Entonces, si hacemos ahora una correlación entre factores de riesgo y enfermedad vascular aterosclerótica, si yo sé que el paciente no tiene ningún problema, probablemente su carótida esté así. Si documentamos factores de riesgo, dentro de ellos la hipertensión arterial, la carótida va a estar engrosada. No es igual una carótida normal que una carótida engrosada. Ahora, si está engrosada, el siguiente paso ya es la placa. Una placa significa que el paciente ya está entrando en terreno peligroso, en donde puede tener un infarto o un accidente vascular cerebral, que los tenemos aquí. Un gran infarto anteroapical, toda esta zona ya no se contrae ni se va a contraer más. Y lamentablemente el corazón del paciente se detuvo para siempre 36 horas después que hice este estudio. Hasta hoy día no late nuevamente, o sea, se murió. Un accidente vascular cerebral hemisférico, falleció también a los 7 días del accidente vascular cerebral. O pacientes que superan el evento pero quedan pues en falla cardíaca. Corazón dilatado, que no se contrae bien y que frecuentemente ingresan al hospital con edema pulmonar, como se ve en esta radiografía. Entonces, tenemos una herramienta que es la estratificación del riesgo del paciente en base a la historia clínica, a los antecedentes, focalizados porque estamos en cardiología, que me puede permitir cortar la evolución que va a llevar al paciente o al cementerio o hacer carga previsional para los sistemas de salud. Ahora, estos son estudios de la Sociedad Peruana de Cardiología, estudio RENIMA 2, que es el Registro Nacional de Infarto de Miocardio. Y vean ustedes, la población joven, menos de 40, ya tiene infarto. Probablemente los números han aumentado, pero cuando se publica este estudio, ya había infarto en gente joven. La década de las personas que tienen que ver con el manejo económico, intelectual del país, pues vean ustedes que ya hay una prevalencia muy importante. Mi generación, bueno, ya estamos en problemas serios. La gran mayoría están por encima de 60. Los adultos mayores, bueno, ya puede ser parte de la evolución natural de la enfermedad, pero entre un caballero de 40 y uno de 80, que a los 40 le da infarto, pues no llega a los 80 garantizado. Se habla mucho de la igualdad de género y en enfermedad coronaria hay igualdad de género. Vean ustedes que las mujeres también tienen infarto. Incluso mujeres jóvenes, ¿no?
menos de 40. De 40 a 60, las damas también tienen su problema. Y más de 80, bueno, nos ganaron. Entonces, es un problema universal. Y cuando analizamos qué problemas asociados tienen los pacientes del Perú que llegan con infarto a nuestros hospitales. Hipertensión a la cabeza, obesidad, sobrepeso, hiperlipidemia, diabetes, tabaco, historia familiar no es tan frecuente como en otras etnias. Pero si hablamos de algo que nos preocupa, la hipertensión y la obesidad, y obesidad va de la mano con dislipidemia y con diabetes. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos un paciente barrigoncito, un paciente con sobrepeso, sobre todo si es obesidad abdominal. Y los malas costumbres como el tabaco, a pesar que cada vez hay menos gente que fuma, todavía hay gente que fuma. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, el problema principal es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria uno tiene que ser muy semiológico porque hay pacientes que tienen dolores atípicos, electros que pueden ser normales y uno puede estar tentado a darle de alta, pero cuidado que podemos estar dando de alta a un paciente que va a ser un síndrome coronario agudo. Y después va a venir la familia con su abogado para que el médico le explique qué pasó. Más allá de lo que el abogado nos pregunte, que sabemos que son solamente 3 preguntas que hace el abogado. ¿Cuánta plata tiene usted, doctor? Pregunta 2, ¿puede conseguir un poquito más? Pregunta 3, ¿tiene algo que pueda vender? Otra cosa no preguntan los abogados. Cuidado. Pero más allá del patrimonio, es un ser humano que se nos puede ir la vida del ser humano por no estratificar adecuadamente el riesgo. Si yo tengo dudas, ese paciente no se va del hospital hasta que yo haga un electroseriado, porque en el tiempo pueden aparecer los cambios característicos de isquemia, pueden positivizarse exámenes como la troponina, si empleo un esquema de troponina, o si tengo dudas, le hago un eco y si hay trastorno de motilidad, hacemos el diagnóstico. Por supuesto que hay escenarios en donde el dolor es demasiado característico o el paciente llega chocado luego de un paro cardíaco, en donde la estrategia de revascularización inmediata mediante angioplastía tiene que ser realizada, si no, perdemos al paciente. Pero el escenario más peligroso es este, el que tiene síntomas atípicos, en donde si no soy acucioso, buscando un cuarto ruido, por ejemplo, midiendo el intervalo QT que se prolongue en la isquemia, o buscando la presencia de una onda U prominente o invertida, que también es un marcador de isquemia, definitivamente se me puede ir el diagnóstico y después tener problemas con el paciente. Y en enfermedad coronaria, tener presente que el tiempo es oro. Y vean ustedes que acá dice necrosis miocárdica y la línea de tiempo entre 30 minutos y 2 horas ya hay necrosis miocárdica. Por eso es que uno tiene que ser muy acucioso con la duración del síntoma o el inicio de la máxima intensidad del dolor. Porque a partir de la segunda hora puede haber hemorragia intramiocárdica. Y si yo hago trombolisis y ya estamos en tercera, cuarta hora, puedo generar una hemorragia intramiocárdica que puede romper la pared. Y el tratamiento es peor que la enfermedad. El tema es llegar antes. Y si hablamos de cuál es el signo clínico reconocible más precoz que hay, acá dice enfermedad significativa de placa. Bueno, eso se reconoce ahora, por ejemplo, entre otras cosas, con el angiotensin coronario. Si el paciente tiene acceso a una prueba de esfuerzo, podemos tener prueba de esfuerzo positiva, pero desde que empieza la obstrucción de la arteria, hay hipoperfusión subendocárdica, alteraciones metabólicas, la glucosa solamente empieza a consumirse en un entorno anaeróbico que dura hasta 12 horas, difusión diastólica. Antes de la primera media hora ya hay difusión diastólica. La difusión diastólica, ¿cómo se reconoce? Con el cuarto ruido. Entonces, el oído, fundamental. Si el paciente tiene cuarto ruido, ni hablar, puede ser coronario o es coronario.
Posteriormente, cambios que son reconocibles con exámenes de tecnología reciente, como la deformación longitudinal, que no está masivamente en emergencia, pero a la hora ya hay cambios de contractilidad regional, que es reconocible con el ecocardiograma. Entonces, hay cómo llegar temprano, porque es crucial abrir el vaso en este momento. Si no se abre aquí, ya tenemos un corazón que va a quedar con una secuela estructural importante. En ese sentido, el tiempo es oro y el tiempo desde que el paciente tiene contacto con el sistema sanitario, sea móvil en la ambulancia, el hospital sin capacidad resolutiva de angioplastía o el hospital con capacidad resolutiva, antes de 10 minutos debo tener yo el electrocardiograma registrado. A veces en el hospital llega el paciente y para hacer el electro pasa, pues, no hay papel, el electro está con llave, el electro está malogrado, entonces, pues, una cosa es un documento donde hay todos los recursos y otra cosa es la realidad donde se trabaja. Este es el documento de los europeos. Este gráfico se va a manejar en detalle en la clase de enfermedad coronaria, pero el concepto es que yo tengo del síntoma, lo primero un electro y antes de 10 minutos. Y tengo que estar en capacidad de reconocer las modificaciones que tiene el electrocardiograma en el paciente isquémico. El concepto es que una arteria sana va con un electrocardiograma sano. Y si preguntan ustedes, ¿qué se modifica cuando aparece enfermedad vascular aterosclerótica? Y esta va avanzando, se modifica la repolarización. El ST y la onda T pierde voltaje y es reconocible. Observación que las damas, por razones que no se saben, pueden tener ondas T de bajo voltaje sin que necesariamente tengan enfermedad aterosclerótica. Pero si yo tengo una señora que tiene un dolor atípico, tiene factores de riesgo y su electro es anormal, observación hasta que esté seguro que no tiene problema coronario. Cuando hay un accidente de placa, que es cuando hay una inflamación mediada por células, hay toda una cascada que se modula con atorvastatina, blanco terapéutico importante, las estatinas. Podemos nosotros evitar la formación del trombo plaquetario con antiagregantes. Tenemos 3 o 4 en uso en el país: aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Porque si no bloqueo la plaqueta pues va a promover la formación de un coágulo. Cuando tenemos una oclusión aguda, subtotal o parcial de la arteria, tenemos en el electrocardiograma cambios como desnivel negativo del segmento ST y inversión de la onda T de ramas simétricas. Esto es lo que se denomina el síndrome de coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si la oclusión es total, tenemos en el electrocardiograma elevación del segmento ST. Esto es el síndrome de coronario agudo con elevación del segmento ST. Cuando tengo esta imagen, tengo que sí o sí abrir el vaso, si no voy a asistir a la aparición de necrosis miocárdica. La necrosis miocárdica es representada por una onda negativa, onda Q o QS, y la elevación del segmento ST se resuelve más o menos en 7 días. Si el electro sigue con ST elevado después de 7 días, significa que la zona que se infartó, la cicatriz, se está dilatando, está siendo remodelado excéntrico. Que va a llevar al paciente pues hacia un aneurisma y a disfunción ventricular izquierda importante, entre otras condiciones. Ahora, tener presente que tenemos 2 arterias coronarias. En azul he dibujado acá o graficado la descendente anterior, que es esta arteria. En rojo la arteria circunfleja y en amarillo la coronaria derecha. El electrocardiograma tiene expresión regional de los 3 territorios. Esto que ven acá
en números romanos, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 son puntos de observación. En la clase electro se van a, o en la práctica que hagamos, vamos a detallar el concepto de los puntos de observación. La descendente anterior tiene representación en las derivaciones que tienen color azul, B1, B2, B3, B4. O sea, cuando yo tengo los signos que hemos mostrado en los dibujos, en estas cuatro tengo que pensar que el problema está en esta arteria. La arteria circunfleja tiene su territorio, de 1 a BL, B5, B6. Yo veo cambios 1, L, 5 y 6, sospechar arteria circunfleja. Si tengo la coronaria derecha, de 2, de 3 y ABF. Hay una que no tiene amigos, ABR. El problema es que cuando ABR tiene elevación del segmento ST, hasta que no se muestre la lesión es en el tronco de la coronaria izquierda o en los tres vasos. Entonces, supradesnivel en ABR, emergencia extrema. Entonces, el electro nos da información regional de qué arteria puede estar comprometida en el paciente con síndrome coronario agudo. Como les mencioné, sospecha, se descarta, paciente a la casa. Si tengo sospecha y no puedo descartar, observación. Dependiendo el hallazgo de la observación, que puede ser con el examen de troponina, o con el electroseriado, o con el ecocardiograma, vamos a ver si al paciente le damos de alta, o lo llevamos a angiografía, o algún otro examen diagnóstico para precisar y, si el caso lo amerita, unidad de cuidado intensivo y una angioplastía primaria. Esto es del 2020 del grupo de los europeos. Pero el tema está acá, sospechar, porque si yo no sospecho, no estratifico, puedo estar dando de alta un paciente que potencialmente puede tener problemas serios en la casa. Entonces, para no olvidar otra vez, no se olviden ustedes los 4 estrategias: tercer ruido, cuarto ruido, ritmo irregular, presencia de soplos. Todo se derrumba a veces con una arritmia. Este es un paciente, 68 años de edad, antecedente de hipertensión arterial y hiperlipidemia, ambas de 5 años de evolución sin tratamiento, algo muy común en nuestro medio. En el electrocardiograma, la imagen característica de la fibrilación auricular, modificaciones sugestivas de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica, eso se va a ver en las clases respectivas. Pero el concepto es que la hipertensión sin tratamiento dañó el ventrículo izquierdo, dañó la aurícula y apareció una arritmia. La complicación de la arritmia hizo que en la aurícula se forme un coágulo que aparentemente se desprendió y se fue arriba. Y el hospital ingresa al hospital no por hipertensión, no por la arritmia, sino por un accidente neurológico. En mi pared derecha, ISARTE, desorientación y finalmente trastorno de sensorio. Otro escenario, 33 años, género femenino, palpitaciones, disnortopnea, dolor abdominal, presión limítrofe, estertores en ambos crepitantes en ambos hemitórax, ruidos arrítmicos, soplo diastólico mitral. El mismo escenario, arritmia, en otro género, en otra edad, pero con el mismo problema, un accidente cardioembólico. Esto que parece una masa es derrame entre el lóbulo superior y medio, llamado también como pseudomasa o pseudotumor pulmonar. Esto es agua, hipertensión venocapilar pulmonar, por lo menos de grado 3. La paciente tenía
un trombo en la aurícula que ocluía parcialmente el drenaje de las venas pulmonares derechas. Si regresamos, vean ustedes que donde mayor alteración hay es en el pulmón derecho. Mayor hipertensión venocapilar que en el pulmón izquierdo. La razón de esta diferencia está en la imagen de ecografía tridimensional, un trombo que tapa parcialmente las venas pulmonares derechas. Por eso es que la sangre no es agua. Pero al igual que había obstrucción de vena pulmonar, también había pues un trombito que se desprendió y no hay, cuando hay un accidente cardioembólico, no hay borrón y cuenta nueva, como lo graficó el slide. Porque el cerebro que se daña se queda dañado para el resto de la vida. Y vean ustedes el paciente que hipertenso, que no se trataba, la paciente que tiene su soplo diastólico, los dos pueden tener este problema de accidente vascular cerebral de origen cardioembólico. Para terminar, este es otro caso clínico bastante interesante en donde la sospecha clínica y la acuciosidad diagnóstica marcó la diferencia. Es un joven obeso, índice de masa 42, o sea, obeso, ¿no? De academia. Complicación de la obesidad, diabetes. Complicación de la diabetes maltratada, cetoacidosis diabética, a los 33 años. ¿Ah? No es broma. ¿A dónde llega? A trauma shock. ¿Cuánto tenía de glucosa? La pequeña suma de 1210 miligramos de glucosa en sangre. O sea, una miel de abejas tenía la sangre. 10 veces, más de 10 veces los valores normales. El corazón llegó así. Vean ustedes el panículo tremendo que tiene el paciente, bastante gordito. Vean ustedes la papada, tremenda papada. Ya se colocó un catéter central, ustedes ya han hecho algunos endocrinología y saben que la cetoacidosis diabética, entre otras condiciones, al paciente lo deshidrata. Y el tratamiento hay que hacer una hidratación bastante agresiva, con cuidado, por supuesto, con el corazón. Y expresión de la deshidratación, ven ustedes que los pulmones están negros, no hay poquísima sangre, el paciente estaba chocado. Entonces, se empieza el tratamiento y a las 3 horas más o menos el paciente estaba así. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el corazón? Entonces, bueno, llamen al cardiólogo. Viene el cardiólogo, doctor, un ecocardiograma. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas ver? La función ventricular izquierda, ¿qué parámetros? La fracción de eyección, el gasto cardíaco, la función diastólica, la presión de llenado, la función del ventrículo derecho, cómo está la presión arterial pulmonar, complicaciones mecánicas o estructuras vecinas. Vean que no nos quedamos solamente con el corazón, sino si puedo ver algo más que el corazón, pues para eso tengo la herramienta de imagen. Empezamos a ver el corazón, si algo se puede decir que es un corazón de tamaño normal, de forma normal, de función normal, con alguna peculiaridad que la aurícula parece ser de que se colapsa ligeramente y el tabique intraauricular se va algo hacia la izquierda, pero ese es ya buscando, como se dice, la sin razón. Entonces, el corazón no es el problema. El examen pudo terminar aquí, señor, ¿sabe qué? El corazón está sano, hasta luego, buenas noches, prosigan con su paciente. Entonces, pero como tenía la radiografía, había cambiado de este aspecto a este aspecto, y yo tenía la sonda puesta en este punto, no cuesta nada angularla hacia la derecha o desplazarla a la derecha y ver qué cosa hay. Bueno, eso fue lo que se hizo. Y vimos pues que había una imagen muy característica de un derrame pleural masivo,
y una imagen con una manguerita. La suerte fue de que cuando hacía el estudio, le estaban aplicando un medicamento y se vio como un humo en este punto, que se llama contraste espontáneo, que se produce pues por un artefacto del ultrasonido. Entonces, lo siguiente era demostrar qué cosa era esto. Y se veía comunicación entre el catéter y la cavidad pleural. Hay un examen que se llama contraste salino agitado, se agita suero fisiológico, se inyecta y debo ver que las cavidades de ellos se ponen totalmente blancas. No se vio. Acá ya está el diagnóstico de sospecha. La confirmación solamente hay que angular la sonda al lado opuesto y vemos que todo el contraste se fue al emitor derecho. Diagnóstico hecho, perforación de vena cava superior, indicación, cirugía de emergencia, toracotomía. Y en la toracotomía, acá está el tórax abierto, vemos que el catéter está en la cavidad pleural derecha. Se perforó la vena cava superior y todo el fluido que se había pasado estaba en el emitor derecho. El paciente el día de hoy pues ya bajó de peso, ya su glucosa está normal con su tratamiento con insulina y vive gracias a la imagen diagnóstica del ultrasonido, porque si no se hace un examen, no se puede tomar la conducta terapéutica adecuada. Esto es para tener el concepto de que el plan de trabajo que uno hace, el procedimiento que solicita, confirma una presunción diagnóstica o confirma una sospecha diagnóstica. Aquí entramos sin una presunción fija. O sea, ¿qué hay? La sospecha fue, tengo un catéter que está aparentemente en buena posición, pero desde la piel del paciente, que está acá arriba, hasta el acceso vascular, definitivamente, pues, es un trayecto bastante, digamos, extenso, técnicamente muy difícil, y la posibilidad de una complicación está descrita en todos los libros. Pero si uno no tiene sospecha clínica, no se le ocurre pensar lo que puede estar pasando. Si no tenemos la coincidencia de ver el artefacto de sonido en el catéter, claro que igual le iba a hacer contraste salino, porque yo ya tenía la duda que esto estaba pasando, pero era simplemente para demostrar. Entonces, el plan de trabajo determina la conducta. Cuando se demuestra un diagnóstico, determina la conducta terapéutica, que puede ser medicación bioral, puede ser medicación endovenosa, puede ser procedimiento invasivo o incluso puede ser un procedimiento mayor como una cirugía. Entonces, yo tengo que saber qué procedimiento diagnóstico pido, por qué lo pido, tengo que saber interpretar para poder sustentar una estrategia terapéutica que definitivamente salvó la vida del paciente. Entonces, esa es, digamos, la secuencia que uno debe hacer cuando desarrolla un plan de trabajo, un plan terapéutico y una estrategia de tratamiento. Muy bien, como conclusión diremos que el síndrome clínico de enfermedad cardiovascular es insuficiencia cardíaca, obvio. Dependiendo de la válvula o estructura afectada, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico, el gráfico de los circulitos. Existen signos característicos de los mecanismos patológicos o fisiopatológicos de cada lesión. O sea, estenosis, regurgitación, cortocircuito, isquemia, al jugar soplo, arritmia, cuarto ruido, tercer ruido. En todos los pacientes con enfermedad cardíaca se debe evaluar el compromiso del circuito menor. ¿Por qué? Porque tiene implicancia pronóstica. Hipertensión pulmonar tipo 2 en estenosis mitral, enfermedad avanzada. Entonces, cuidado con el circuito menor. Cuando no tenemos tecnología para el diagnóstico, nuestros 5 sentidos son la herramienta más importante para el diagnóstico.
Y no tener tecnología sofisticada no significa dejar de hacer diagnósticos adecuados. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que está pidiendo ayuda y nuestra ayuda tiene que ser pues puntual, eficaz y efectiva. Muy bien, con esto terminamos la primera clase. La siguiente clase ya la he agendado en el calendario, me parece que es el próximo lunes. Vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar, un tema muy interesante que también está en todas las áreas de medicina interna, independientemente si vamos a o no a ser cardiólogos. ¿Tuviese alguna pregunta? Doctor, Falló el Teams, menos mal, justo a poco de haber finalizado la clase. ¿Aló? doctor, buen día. Disculpe, ¿con su grupo práctico hoy día va a tener clase? Sí, vamos a empezar a las 9:30.